F5, un podcast de Minds Collab. En este episodio, Belu y Lari de Minds Collab hablan con Juan Manuel López Manfré, antropólogo, profesor de etnografía en la carrera de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de San Andrés, investigador UX, para hablar sobre algo que no siempre está en el centro de las decisiones: el entendimiento profundo de las personas. ¿Qué significa aplicar una mirada antropológica al mundo del trabajo, la tecnología, las políticas públicas o el diseño de productos? ¿Por qué es importante una mirada humana en esta era de inteligencia artificial? Bueno, para empezar queríamos preguntarte, ¿qué es la antropología y por qué te interesaste en zambullirte en ese mundo? Bueno, vamos a tomarnos un tiempito. Arrancamos fácil. No. Creo que la antropología, en términos muy generales, es el estudio del ser humano en su dimensión social, en su relación con otros. Yo siempre digo, y se dice en antropología, que la subjetividad se conforma en la intersubjetividad, en la relación con otros. Somos humanos relacionándonos con otros seres humanos, con el mundo que nos rodea, etc. La antropología tiene un montón, miles de ramas. Yo estudié antropología sociocultural, que se dedica a estudiar grupos humanos. Originalmente estudiaba todo lo que no era Occidente, cuando se conformó la ciencia hace ya más de 100 años. Estudiaba lo que eran las sociedades no occidentales. Ah, mirá, no sabía ese dato. Claro, la sociología se encargó de alguna manera de estudiar lo que sería Europa y las grandes ciudades del mundo occidental, y la antropología nace como una suerte de ciencia, disciplina medio expedicionaria, Claro. a ver qué hay en el mundo y sobre todo cómo vincularse los países centrales con sus colonias. De qué manera no violenta, podríamos decir, vincularse a través de comprender cómo viven las otras personas y cómo ven el mundo las otras personas, que creo que es lo que hoy sigue sobreviviendo en la mirada antropológica y que aparece mucho cuando pensamos en antropología aplicada a otras, fuera de la academia, mejor dicho, ¿no? Fuera a otras industrias, al trabajo en general. Cómo podemos tratar de entender a ese otro, que puede ser un usuario, un cliente, un beneficiario, si hablamos de una política pública, un sujeto de derechos, si hablamos de una política pública, que es un otro frente a nosotros que estamos o pensando una política pública o pensando un producto, un diseño. En esa construcción de la otredad tratamos de entender cómo mira, cómo siente y cómo piensa el mundo. Muchas veces cuando trabajamos con organizaciones que están aprendiendo o llevando adelante procesos de innovación, hablamos de procesos de innovación, de diseño centrado en las personas. Una de los formatos así clásicos que usamos es el del doble diamante. Hablamos de, bueno, damos un tiempo a abordar el problema, partimos de una pregunta que todavía no tenemos testeada, que tenemos validada, pero es una pregunta que nos abre un campo para analizar. Entramos en el área del problema, ese sería como el primer diamante, entramos en el área del problema, tratamos de encontrar técnicas o formas de conectarnos con las personas para las cuales vamos a pensar alguna solución, alguna experiencia, algún tipo de desarrollo particular. Y en general estos procesos los explicamos y los trabajamos con gente que no viene de la antropología, entonces hacemos muchas veces como una versión medio ágil, un poco simplificada, pero que busca acercar a los equipos que están trabajando en las organizaciones a esta mirada que busca, bueno, entrar en el problema sin ir directo a la solución, ¿no? Generar un primer entendimiento, hablamos a veces de empatía, hablamos de identificar patrones, pero hay muchas cosas que vienen del mundo de la antropología. Y vos hiciste en tu experiencia un poco ese cruce, o sea, venís de la antropología, pero de hecho nosotros nos encontramos en un laboratorio de innovación trabajando. Sí, me crucé como antropólogo, me crucé con el mundo de la innovación y el mundo del diseño. Ahí descubrí, ya hace varios años, muchos años, que hay una rama de la antropología que se llama antropología del diseño, que busca investigar para proponer o co-crear soluciones, ¿no? Se habla incluso de cómo construir futuros imaginados por grupos sociales, por un grupo de usuarios. Es una disciplina que empezó a fusionarse mucho en lo que sería Suecia, Noruega. Hay como una gran línea, sobre todo una gran línea de diseño ahí, que en algún momento de los años 70, 80 dijeron: bueno, quizás estamos como muy parados del lado del artista, buscando la inspiración de lo que a nosotros nos parece para crear productos. Quizás sea hora de volver a mirar a quienes son nuestros otros, ¿no? La otredad, que son los usuarios, los clientes, y cómo podemos diseñar cosas que sean funcionales
para la mirada, para las necesidades de esas personas. Por eso, cuando hablamos de innovación, por ahí un poco lo que es la antropología, la mirada empática, es entender que es un problema para el otro. Muchas veces nosotros que estamos trabajando o en una organización o tenemos un emprendimiento y creemos que estamos ofreciendo algo, muchas veces está muy lejos de lo que realmente es un problema o una necesidad a satisfacer para el otro. Sí, siempre decimos, no hay que enamorarse de la solución, sino del problema. Sí. Y siempre dedicamos mucho tiempo a entender, bueno, ¿cómo es nuestro usuario? Armar el perfil persona, ¿no? Como determinarlo para diseñar en función a sus frustraciones, sus problemas, sus necesidades. Sí, Y asumir también que eso que nosotros creemos, el primer recorte que hacemos del problema, nuestra propia interpretación, no salió de nuestra cabeza. O sea, no salió más que de nuestra cabeza. Entonces también me parece curioso lo que traías al principio de la antropología, esto de pensar las relaciones entre personas para poder generar interpretaciones posibles. Y esto, salir de la propia cabeza y empezar a conectar realmente con el campo del problema o con el campo del tema o de las relaciones donde se están dando las tensiones, la realidad. Sí, totalmente. Y pensaba recién en alguna creencia por ahí que uno no deja de ser, en nuestras vidas somos el centro de nuestras vidas, estamos en un trabajo, estamos trabajando para una empresa, una organización y creemos que ese es el centro de todo lo que pasa, ¿no? Entonces uno piensa a veces y dice, bueno, uno está pensando o investigando o proponiendo algo en algún producto digital, en una aplicación. Y bueno, y uno cree que desde adentro de la organización que esa aplicación es lo más importante para la persona. Claro. Y son por ahí 2 segundos de su vida, 3 cosas que está haciendo, que necesita solucionar, que no tiene ni que ser un tema importante para esa persona en el día a día, ¿no? Entonces poder descentrarnos de esa creencia y estamos pensando productos, pero que pueden ayudar a las personas, que le van a solucionar, pero no es que están todo el día pensando en nosotros, ¿no? Claro, Ahí hay un no poco está de el que centro correrse. ahí también. Claro. Y de hecho nos pasó, bueno, esto de hacer hackatones o programas así de agilidad donde tienen que armar un prototipo y a veces, no, la idea es brillante, pero ¿vos la usarías? Como, realmente, ¿la usarías? Eso, como, esto que estás pensando, que creé esto. Sí, encontramos una idea genial y estaban Sí. rectos. De la solución. Claro, pero ustedes serían usuarios, o sea, Sí. de esa ¿Se bajarían idea, una ¿no? aplicación? ¿Gastarían espacio en su celular para esta aplicación? Como... Y es como el primer, lo que se le dice un poco del shock cultural, ¿no? De pensar que lo que para nosotros es importante, para el otro, no. Y uno hace un producto soñado o hace, no sé, algo artístico soñado y te das cuenta que el otro lado no o lo ven de otra manera o lo usan para otra cosa. Muchas cosas, cuando hablamos de innovación y de diseño, a veces se diseñan cosas y la gente se lo reapropia, Total. lo usa de otras maneras diferentes. Es ahí es romper... Sobre todo, cuando hablamos de empatía, no se trata tanto de ponerse en la piel del otro, sino de romper nuestros propios prejuicios para dejarnos atravesar por la experiencia, por lo que pasa. Se trata más, que es más un trabajo que hace uno con uno mismo que uno con el otro, ¿no? Sacarse esas capas de sesgos, de prejuicios, de ideas Que del mundo. entran en las interpretaciones que hacemos de las cosas. Sí. Sí, de hecho, bueno, pasa ahora, las plataformas de citas están bastante en crisis, ¿no? Cada vez más. Y muchas se usan para hacerse amigos, ¿no? En vez de, como digo, en esto de reutilizar el producto de otra forma. Sí, es muy común, vieron que la gente que se va de viaje se descarga una app de citas para conocer a conectarse. alguien o para conocer a alguien y conocer algún lado. Es más, Sí. se usan en otros contextos. La gente se reapropia de lo que hacemos. Y hablando de app de citas, Sí. estuviste trabajando en Astral Match, ¿no? Sí, por experiencia. Hace unos años ya trabajé como consultor junto a Luisa Guarín García y Milagros Ponrush en diferentes etapas, también antropólogas y amigas, en una aplicación de citas, en una startup argentina que buscaba hacer una aplicación. No decían, casualmente no buscaban esto de que sea una app de citas, sino una app de... para conectar con lo profundo del otro, ¿no? Se llamaba Astral Match y ahí hicimos una investigación etnográfica que para mí fue muy disruptiva porque yo venía a trabajar en Mercado Libre, que trabajás, viste, que es un espacio de innovación increíble, de aprendizaje increíble, pero también es un poco Charlie Chaplin en los tiempos modernos. Es una cosita así chiquitita en una cosa gigante que avanza a una velocidad años luz por Me imagino segundo. que ahí hacen como procesos muy enfocados como en componentes de las Claro, aplicaciones. investigás por ahí el foco- todo un trimestre o todo un año en un pedacito de un botoncito de Mercado Pago. Entonces, y las métricas y los indicadores es vamos a mover 2% tal cosa para que el 2% ese es gigante, ¿no? Pero
pasar de eso a una startup, literal startup de garage, digamos, de unas fundadoras de la aplicación que consiguieron como la primer financiación así, un poco por amigos, familia y comunidad, y que estaban buscando otra ronda de inversión para hacerlo crecer, fue pasar de eso gigante a un equipo muy chico, donde el área de research, de investigación, nutre con lo que vos vas investigando, lo que vas aprendiendo de los usuarios y de las personas, nutrís no solamente al área de diseño, sino al área de marketing, hasta incluso la oportunidad de sentarse con los programadores y pensar el algoritmo. Muy interesante. Me permitió como estar, ver todo. El ver trabajo todo dentro de una bastante startup. interdisciplinario, o sea, cómo entra acá la mirada antropológica a aportar al diseño de un producto en su 360, ¿no? Sí, y con 2 mangos. ¿Y también, cómo? que está buenísimo. Como Total. trabajar con pocos recursos, cómo hacer con poco mucho Ajá. en algo que necesita crecer. Y me pareció, no sé, me pareció súper divertido. ¿Cómo es un proceso así? ¿De qué se trata? Y cuando empezamos a meternos ahí en investigación, que nos llamaron para hacer la parte más de research, era como nos buscaban hacer research, que es algo que pasa mucho cuando alguien piensa, ¿cómo meto a un antropólogo? Claro. ¿Dónde entra un antropólogo ¿Dónde acá? entra? ¿En qué parte del Es necesario, pero ¿dónde? Claro, mucha gente dice, sé que algo de... No, pero no me imagino que... Lo que buscan era como una evaluación de impacto, ¿no? Como una cuestión más de buscar, de generar métricas, Pero el producto al principio eran unas pantallas. Y cuando digo unas pantallas es como también era un sueño de unas personas que se habían imaginado algo, que habían diseñado unas pantallas, que estaban en un prototipo, que estaban construyendo el producto y necesitaban darse vuelta y validarlo con personas para ver si no era solamente... Era como un Tinder un sueño. astrológico. Sí, sí. O Y así tenía 2 conecta elementos... personas desconocidas a través de la... Sí, de la tenía astrología. dos elementos que eran disruptivos en ese momento, 2021, que era, por un lado, algo que buscaba mostrar en los perfiles de las personas las energías astrológicas, porque era una aplicación que tenía un componente de astrología, y otro que buscaba romper la hegemonía de la imagen como una especie de verdulería, Claro, amor, ¿no? Todos claro. la Y ahí- ponen por la foto. Claro. Entonces que la foto y las imágenes de la persona aparecieran después de un primer match que tenga que ver mucho más con la compatibilidad astrológica y Mirá. lo que ibas leyendo de la persona. Había mucha capacidad para incluir como mucha narración, para que digas, bueno, la verdad me gustó la vibra de esta persona y después Claro. veo la imagen y después veo si es una amistad, si es un romance, no sé. Entonces tenía como un par de desafíos creativos y de validar, a ver si eso con los usuarios funcionaba o no. Bien. O sea, hay como una primera hipótesis y después es ir a encontrarte con esos usuarios. Muchas veces hablamos de, por ejemplo, instancias bien de entrevistas, que por ahí parece obvio para alguien que viene de la antropología, pero cuando trabajamos con personas que no vienen del mundo de la antropología o de las ciencias sociales también, no es tan obvio cómo prepararte para tener una instancia de entrevista, de conversación, de apertura y... Sí. ¿Qué tipo de cosas? Porque creo que también a veces se lee como una pérdida de tiempo, ¿no? Como voy a invertir tanto tiempo. Digo, la etnografía son 5 años o más, ¿no? De investigación, inmersión, de observar a un ser humano interactuar en su entorno, ¿no? Sí, sí. Y en esta era bueno, De todo queremos todo rápido. rápido ya, una entrevista tal vez pareciera una Sí. pérdida de tiempo. Lo primero que hay que, y que cada uno que trabaja y que viene más de este mundo de las ciencias sociales, hoy en día, no es que hoy, está validado ya desde hace muchísimos años que la investigación cualitativa de calidad, donde se enfoca a estudiar en pocas personas cuestiones profundas de experiencia, de mentalidades, de imaginarios, tiene tanta validez como la investigación cualitativa. Esto quiere decir que lo mejor que podemos hacer es cruzar cualitativo con cuantitativo. Claro, cuali con cuanti. Y lo que pasa mucho es que cuando uno migra a industrias, a otras industrias digitales o no, que me pasó a mí incluso en políticas públicas, hay una creencia social que lo numérico, lo cuantitativo es hegemónico y tiene validez Exacto. per se y validez absoluta. Cuando nosotros vemos que en Y la validez tele- escalable, porque también Y validez escalable. a medida que vas escalando en el tipo de Sí. soluciones y de impacto que buscas generar, hay una tendencia a pensar que lo cuanti es lo que te va a resolver y hay que tener un poco que... Lo cuanti en diálogo con otras cosas. Cuando en la tele vieron que dicen los indicadores del país van para un lado, Sí. nos olvidamos que la palabra son indicadores. Indican cosas cuantitativas, dan en términos generales muchas cosas acertadas, pero Una todo lo pista. que es el desgranado, todo lo que es el uno a uno, no podemos por ahí deducir
humores, representaciones, imaginarios de la gente. Los indicadores indican cosas, no necesariamente son las cosas. Y una investigación cuantitativa necesita, y es muy enriquecedor cuando le sumás el componente cualitativo. Pasar, como decías vos, tiempo con grupos sociales o entrevistando, conversando con personas, siguiendo una pauta de lo que querés saber y con una guía de cosas que querés indagar para entender los porqués, las causas profundas de las personas. Generalmente lo que se dice es que si vos abrís una métrica en un dashboard o en lo que sea, en un Excel, ves más o menos lo que pasa, pero no sabes explicar el porqué de lo que pasa, lo que pasa. Ahí entran otros enfoques más cualitativos como la etnografía, que es estar haciendo trabajo de campo, observación participante, como se le dice, o entrevistas en profundidad, que es tomarnos una hora con alguna representación, un cliente que represente algún segmento, por decirlo de esta manera, o algún usuario que represente algún segmento de nuestro negocio y conversar con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a partir de eso vamos a poder encontrar cosas en común que tienen que ver con cómo las personas imaginan nuestro producto, cómo es el desgranado de una necesidad concreta que una persona necesita que se satisfaga, cuestiones culturales, cuestiones de género, de creencias. Se le dice también mucho en productos digitales que trabajamos en tratar de entender el modelo mental de las personas. El modelo mental de las personas es lo que las personas se imaginan de cómo es, de cómo funciona, de cuál es la lógica del producto que estás ofreciendo. No necesariamente tiene que ver con cuál es la lógica interna del producto o de cómo está hecho o qué es lo que tiene que pasar para que las cosas se vean en una pantalla. Pero vos trabajás porque uno tiene un producto, no da cátedra, no le puede, o sea, si vos le tenés que explicar a una persona cómo usar un producto, no va a florecer mucho eso. Exacto. Entonces trabajás con cómo las personas creen que las cosas funcionan para poder hacérselo o poder llegarlo de la manera, en la interfaz de la manera lo más amigable posible a la persona para que no tenga mucha fricción a la hora de usar ese producto. Claro, y además un diseño, entiendo, como que pueda adecuarse más a esa forma de entender o de comportarse que pensar que las personas se tienen que adecuar a vos, porque eso es lo que después falla. Estaba pensando, cuando hablabas esto de la relación entre lo cual y lo cuanti, que estaba pensando en un ejemplo. Hace unos años estábamos trabajando con una organización que estaba en un momento, como en un proceso de transformación digital bastante clave. Habían armado un equipo de data que había generado dashboards con un montón de métricas para ir siguiendo cada cosa. Y bueno, y se hacía un ejercicio que era, se convocaba a gente de distintas áreas de la organización y se las convocaba a ver algunos dashboards para analizar y generar hipótesis sobre algunas métricas. Esto era una academia tecnológica y entonces el análisis se hacía primero, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que ingresa a la academia? ¿Cuándo se mantienen? ¿Cuándo se caen? Y se notaba una caída muy grande entre que contrataban el servicio y arrancaba la cursada. Y decían, ¿cómo puede ser que alguien que elige inscribirse, no alguien, muchas personas eligen inscribirse en una carrera o en un curso o algo así, entre que eligen hacerlo y arranca, se bajan? ¿Qué pasa ahí? Y todo se empezaba como a vender, no sé, unos 3 meses antes. Entonces la hipótesis principal es que no nos mantenemos conectados con la gente. Entonces hay que ofrecer más cosas. Esa era la primera hipótesis. Y lo interesante del proceso de cruzarlo con el análisis más cualitativo y de conectarse con las personas fue que cuando se empezó a reconstruir todo lo que pasaba y entender, la gente estaba recontra comprometida en entrar en algo nuevo, en cambiar su rutina y todo, pero su mente estaba en, bueno, yo me anoto acá y voy a arrancar en 3 meses. Pero se les estaban ofreciendo 10.000 cosas en esos 3 meses hasta que arrancaban. Les llegaban 10.000 mails, los invitaban a un montón de eventos, les mandaban un curso por las dudas y contenido. Y en realidad esto que era mantengamos el contacto por una hipótesis basada en una mirada cuantitativa nada más, en realidad estaba generando como una pifiada enorme en la estrategia, porque en realidad lo que la gente necesitaba no era eso, era todo lo contrario, era yo necesito arrancar en marzo, yo dije que estaba para marzo, no para febrero, no voy a poder con todo esto, chao, me bajo antes de arrancar. Y siento que también puede pasar esto de la resolución de año nuevo, que decís, bueno, voy a hacer todos los cursos que quiero, como esto de
A veces las personas pensamos que podemos hacer algo y en la realidad Sí, se y cruzan si por mil variables. diseño Claro. vivías Pero en el contacto. Claro, es que una hipótesis no deja de ser eso, una hipótesis, no es la Total. realidad. Es un punto de partida, una presunción que ponemos en la mesa dentro de la organización, decir, creemos que es esto, vamos a ver a los usuarios, vamos a interactuar con ellos, a ver realmente qué es lo que pasa. De vuelta, les diría que hasta esto es una suerte de camino esotérico, porque se trata más de trabajar las propias ansiedades de uno y de uno como organización, el trabajo de uno mismo, de poder quitarse los velos de lo que nosotros creemos que son las cosas, que de enfocarnos a escuchar al usuario, que el usuario nos va a revelar algo que nunca escuchamos en la vida. Simplemente es quitarnos nosotros las cuestiones nuestras propias cuestiones para poder escuchar qué necesita el otro. Y esa verdad no es que es reveladora, sobre todo porque nosotros tenemos muchas barreras para entenderlo, pero al final del día somos todos humanos, más o menos los problemas Nos parecidos. corre a veces de nuestras propias intuiciones también. Sí, eso es lo más, y bueno, lo más y interesante. de vuelta, y nos pasa a todos, ¿no? Cuando moderamos talleres, Sí. yo como consultor también, y nosotros lo hemos trabajado mucho, uno trabaja también con la organización y la idea es que mientras uno investiga sea como pedagógico y que la organización misma aprenda estas habilidades de escucha del otro, ¿no? Y ahí nos pasa mucho que es muy difícil pasar de la frase enamorarse del problema y no de la solución, porque la gente igual sigue enamorada del problema y sigue diciendo, bueno, pero el problema es que todavía no hicimos una aplicación de no sé qué y es la solución eso, ¿no? Sí, sí. Suspender ese tipo de cosas lleva mucho trabajo, hasta les diría corporal, ¿no? Porque Sí. también uno aprendió a que ser proactivo, a que colaborar es todo el tiempo estar ofreciendo soluciones. Uno cree que colaborar con los demás, que ser bueno con los demás es dar, y a veces damos cosas que el otro no necesita o que incluso le hacen mal al otro. Por ahí aprender a colaborar es aprender a escuchar más que nada. Siguiendo con esto que decías de a veces creemos que colaborar es dar más o hacer más. A veces los acercamientos o los contactos con las personas, no sé, usuarias o con los clientes, también te empiezan a dar la pauta de que quizás a veces lo mejor que puedes hacer es un poco menos. Recontra. Algunas cosas menos. Bueno, pero ahí entramos en la cultura, Sí. en la cultura de trabajo de todas las organizaciones donde está todo el mundo. Yo vengo como muy challengeando la palabra challengear. Desafialo. Algo que se llama Aullero, de apellido Aullero, que dijo una vez: el sistema de salud argentino más o menos tiene las cosas para que funcionen bien. No hay que inventar nada nuevo. Tiene que funcionar lo que ya está. Tiene que haber insumos. Sí. Y los que trabajan tienen que pagarles un poco más para que estén más motivados. No hay que inventar nada raro. Y a veces pasa mucho eso. Hay como una necesidad cultural de tenemos que inventar la rueda todo el tiempo. Y a veces es hacer las cosas con un poquito más de amor. Total. Sí. Como el desafío es permanecer igual. Claro, Hay challengear algunas cosas que... A veces sí hay que challengear, a veces Obvio. digo, capaz que la maestría o El el concepto. seniority o la expertise Entender en- cuándo. tiene que ver en qué momento tenés que desafiar algo y en qué momento hacer con un poco más de cuidado lo que ya, lo que ya existe, ¿no? Y pensaba también, bueno, esto, estamos como en un contexto donde claramente las tecnologías se están desarrollando un montón. Parece un montón la palabra exponencial, pero realmente es un desarrollo súper exponencial. Están cambiando muchas cosas, estamos en el medio de todos esos movimientos y creo que también empieza a tomar mucha más fuerza la valoración de lo humano. O nos estamos haciendo preguntas sobre eso, creo yo, ¿no? Volviendo a hacer preguntas. Y bueno, desde Minds venimos hace un tiempo como rondando esa pregunta de qué es eso que llamamos humano, que Sí. queremos que permanezca, o que queremos cuidar, o que queremos que siga estando entre las cosas. Y pienso que eso va apareciendo como más allá del trabajo, o sea, aparecen con preguntas sobre lo que consideramos, no sé, productivo, ¿no? La productividad versus lo que consideramos de valor o significativo. Y también hay algo de esa pregunta en la vida cotidiana, y ahora como saliendo un poco de lo organizacional, sé que haces mucho trabajo de antropología relacionado con la vida cotidiana. Y bueno, yo quería preguntarte esto de qué nuevas preguntas o qué cosas ves que están surgiendo. El otro día veía un video que sacaste que era
cómo empieza a aparecer como esta cierta nostalgia del pasado, ¿no? Esa recuperación de lo humano y empezar a buscar, vos decías, Belu, lo que queremos que permanezca, y está como cosas que estamos haciendo como para ir a recuperar algo de lo humano. De Las lo que recetas de la abuela. ¿Que hay algo de eso sucediendo? Y yo les puedo compartir. Primero, dando clases uno comparte mucho también, y hoy toma mucho más valor que antes. La etnografía, lo que hace la antropología como metodología de investigación, tiene mucho de lo artesanal. Se dice que es una investigación, una metodología, un enfoque que tiene que ver con lo artesanal, con un investigador, investigadora en el lugar, escuchando a las personas, observando lo que hacen, aprendiendo, pidiendo aprender cómo los demás hacen las cosas para poder eso transmitirlo en documentos, en presentaciones, en informes, etc. Y hoy toma mucho más valor que antes. El antropólogo es como les diría el investigador artesanal por experiencia, por excelencia. Y hoy toma... Y experiencia. Por la experiencia, pero toma otro valor. A mí me pasa que corrigiendo exámenes, y yo trabajo escribiendo también, tengo una parte más de escritor, y empecé a ver cuando yo trabajo con ChatGPT, obviamente, lo tengo como asistente, voy haciendo cosas, voy investigando, utilizo para escribir mucho todo lo que tiene que ver con algunos mails que no son tan personales, para que me traiga información para estudiar, para que me traiga cosas más que nada. Entonces un poco ya le voy sacando el pulso. Sí. Y me pasó que corrigiendo exámenes empecé a ver que todo el mundo está escribiendo igual ahora con ChatGPT. Y que hay todo un tema de qué está pasando que está pasando hace mucho tiempo ya, que es la estandarización de la subjetividad. Estamos cada vez más construyendo una especie de identidad mundial donde todas las personas... La palabra crucial más nombrada y más escrita que nunca en el último tiempo. Por el chat usa crucial. Hay gente que usa crucial. El chat te dice, esto no es esto, es algo más. Hay un montón de muletillas que usa ChatGPT que no dejan de ser, y de vuelta traigo otro componente antropológico, que es pensar situados en tiempo y en espacio. Son inteligencias artificiales que trabajan con pensadas muy desde un mundo anglosajón para una forma de ser que tiende a unificar, que cree que el resto, y nos pasa a todas las culturas creen que son la medida de las cosas. Entonces hay una especie de estandarización de la subjetividad humana a nivel mundial que para mí no es que estamos yendo al oblivion, al abismo. Para mí es una etapa de aprendizaje. Yo me acuerdo, tuve una conversación con mis alumnos y les dije, chicos, me parece que esto no es un tema primero para que nos indignemos, porque todo el mundo estamos usándolo. Todos estamos empezando a testear los límites y los alcances de esto. Les comparto lo que me pasó a mí al ver tantos exámenes con un montón de escrituras parecidas. Si lo vamos a usar, le digo, yo lo trato de usar como un texto madre, un texto crudo, que lo empiezo a editar y le empiezo a poner mi propio lenguaje. Y a veces lo humano, lo vivo, es lo que es raro, lo que está roto, lo que está mal puesto. A veces hay palabras que están medio raras, pero lo hace humano. La escritura se trata de eso, ¿no? El otro día un amigo me decía, empecé a dejar algunos errores de ortografía, por lo menos sepan que lo escribí yo. Pero que ahí... Como marca de lo y sabemos perfectamente que del error aparece la innovación también. Entonces, si estamos relegando eso mucho, por un lado pierde valor todo. Yo creo que estamos entrando en el concepto de la internet muerta. Me parece que hay muchos mails que se están mandando dentro de las empresas que ya ni los lee la persona, les pide chat. Como hay un diálogo entre inteligencias artificiales y bots que ya no está participando nadie. Y por otro lado decís, bueno, el libro escrito a mano va a tomar otro valor. Lo artesanal empieza a tomar otro valor, ¿no? El que alguien te escribe un libro y que no tenga ChatGPT, bueno, vale más ahora. Sí, me parece súper interesante. Pero, ¿vamos cerrando? ¿O qué hacemos? Sí, que estamos... Yo me quedo igual con mil preguntas, esto de lo artesanal, cómo incorporarlo al día a día, ¿no? Cómo salir de esta... como la hegemonía de la productividad y empezar a ver el mundo desde otro lado, ¿no? Y cómo nos posicionamos nosotros en ese nuevo mundo. Y que el día de mañana lo humano no sea solamente un ejercicio como de nostalgia, de algo que se nos quedó atrás, porque se está como reformulando, creo yo, lo que nos estamos replanteando, eso de qué es lo humano. Yo creo que yo no soy tan pesimista, porque si vos vas en el tiempo, cada vez que aparecía algo, el cine apareció y era demoníaco, apareció la radio y estaba todo mal. Incluso en la antigua Grecia, cuando apareció la escritura, muchos filósofos decían, no, esto es cualquiera, porque la gente va a dejar de pensar porque las cosas van a estar quedadas, van a estar escritas en libros y nadie va a pensar. En la
Wow. Eso, o sea que no hay que ser tan pesimista. Siempre está la mirada como catastrófica y Yo todo, sí igual todo en el bien. día a día pienso que hay que ser un poco antisistema, un poco enojarse con las cosas, porque si no, nada va para ningún lado. Pero hoy en día sí hay un retorno, se valora lo artesanal. Yo pienso mucho en la vuelta a las religiones, se habla mucho de la vuelta a las religiones. Rezar, meditar, orar, ir a un templo, es algo que no va, es la típica frase que dicen, viste que todos los podcasts, es algo que no van a poder hacer las máquinas y nosotros sí. Pero hay una dimensión que tiene que ver con lo espiritual, con lo sagrado, con una vuelta a buscar la vida previa a Internet, que me parece que tiene que ver con equilibrar. Yo no quiero usar ChatGPT para lo que lo quiero usar. Que yo me imagino, o sea, No va a rezar por mí, ¿no? me imagino un futuro en el que nos apalancamos en la tecnología, pero no dejamos de ser humanos y personas interactuando y valorando mucho el hecho de poder estar ligados o ligadas a una experiencia vital, ¿no? Sí. De estar. Fue también nuestro vínculo con el trabajo, ¿no? Hoy nos vemos muy identificados con el trabajo y cada vez va a ser más una pregunta de, bueno, ¿quiénes somos si no trabajamos o si nos vinculamos Y va a de otro cambiar. lado? Y nada es para siempre. Y la identidad del ser humano que se identifica con lo que trabaja, vengo acá para decir, Claro. es algo que está construido desde, digamos, de la revolución industrial en adelante. Poner las cosas en perspectiva Está histórica bueno. está buenísimo, porque no tiene más de, no sé, 200, 300 años esta idea de que somos la profesión que... Total. o por lo menos en el sentido más moderno, ¿no? De la situación. Y va a ir cambiando porque las nociones de trabajo van cambiando también. Y venimos de una cultura y de una época. Hasta la pandemia era impensable. O sea, yo vi una entrevista de trabajo y negociar un día de home office era como, no, me dan home office. Y ahora fíjate cómo cambió todo, ¿no? Y van a ir cambiando las cosas. Yo trato de ser optimista porque... y Es la que hay. por lo menos se sabe que los Homo sapiens tenemos 200.000 años de trayecto Total. acá en el planeta. Algo de éxito tuvimos, ¿no? Está bien, por ahí nos estamos llevando el planeta tirándolo, ¿no? Pero hasta ahora llegamos hasta acá. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Total. Un gustazo. Igualmente, gracias. F5, un podcast de Minds Collab.